Muy bien, tenemos un lindo tiempo para escudriñar la palabra y recibir la bendición de nuestro Señor. Vamos a tomar lectura en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Y esta noche quiero tocar el tema de los dos testigos del Apocalipsis. ¿Sí? Los dos testigos del Apocalipsis. Todo lo que venimos estudiando, todo lo que venimos aprendiendo de la palabra del Señor, y especialmente lo que están estudiando en el seminario, van a recordar algunos puntos, ¿sí? Es necesario principalmente entender que Apocalipsis es un libro totalmente ¿cómo? Dígalo fuerte, ¿cómo? Simbólico. El error más grande es leer Apocalipsis pensando que es literal. No es literal, es altamente simbólico. Nosotros hablamos simbólicamente y no hace falta que estemos explicando porque entendemos conforme a nuestra cultura los simbolismos. Cuando digo me voy a estirar las piernas, uno entiende que simbólicamente estoy diciendo voy a relajarme un poquito caminando, pero no estamos estirando las piernas, ¿no es cierto? Imagínense si el lenguaje que manejamos hoy en día, hace 10 años atrás alguien hubiera escuchado decir, por ejemplo, voy a entrar y voy a abrir mi puerto y voy a subir a la nube de mi portal unas noticias. Lo que conoce en internet sabe de qué estoy hablando, pero el que no puede pensar que yo tengo un puerto en algún muelle y que tengo una escalera que está tapada por nubes y que tengo que subir. Nosotros hablamos simbólicamente también y no hace falta que expliquemos las cosas. Apocalipsis es un libro totalmente simbólico. Por lo tanto, también debemos respetar la regla de interpretación de Apocalipsis en el sentido de que también no es un libro cronológico, ¿sí? No es un libro que sigue esto y luego esto y luego esto y luego aquello, sino que simplemente es un libro donde se repite una y otra vez las mismas visiones de distintos aspectos. La venida de Cristo, el proceso desde que Él muere, asciende y hasta que Él llega otra vez, con el nacimiento, la venida y el cataclismo final y el juicio. Siempre se repite. Entonces vamos a tomar la lectura del versículo 1 al 13, respetando estas reglas de interpretaciones y especialmente de Apocalipsis, para poder ver bien lo que la Escritura nos va a decir hoy. Acuérdense que Apocalipsis es una carta dirigida ¿a quién? A la iglesia. ¿Y era para qué? ¿Para adivinar el futuro? No, era para traer consuelo, aliento, ánimo. Para esto es Apocalipsis. Y esta noche no vamos a hacer otra cosa más que alentarnos, alentar a la iglesia, traer consuelo a través del capítulo 11. Vamos a tomar lectura. Si me puedes dar retorno un poquito. Dice el versículo 1 del capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los no creyentes y ellos pisarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicios. Estos 2 testigos son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de la tierra, del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando
hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y en el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. Hasta aquí nomás la lectura. Como verán, son 13 capítulos que pertenece a todo un libro, Apocalipsis, que es totalmente simbólico. Cuando cometemos el error de interpretar indebidamente Apocalipsis, podemos caer en muchos disparates que lo único que hace es traer confusión, engaño, y también, por supuesto, hace que Satanás gane ventaja sobre la iglesia, y está trayendo justamente muchos resultados negativos. Lo primero que quiero resaltar, y vamos a mencionar 6 puntos, especialmente 6 puntos en estos 13 versículos, son los siguientes. Número 1, la responsabilidad de la iglesia. Esto lo vemos en el versículo 1, donde claramente vemos que nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios. Número 2, la pureza de la iglesia. Cuando en el versículo 2 dice que había que dejar el patio de afuera sin medirlo, porque ese era el lugar para los no creyentes. La pureza de la iglesia habla del sentido de medir, tomar medida sobre los adoradores, sobre el altar y sobre el templo de Dios, pero el patio dejarlo fuera. Ya vamos a explicar qué es esto. Número 3, vemos la responsabilidad de la iglesia, como dice en el versículo 3, son mis testigos que llevan un mensaje, Número 4, vamos a ver el poder de la iglesia, y está resaltado en el versículo 5 al 6, donde claramente vemos cosas que son sobrenaturales. Pero esto está haciendo referencia a lo que dice el capítulo 8, el poder que la iglesia tiene en la oración. Número 5, la muerte de la iglesia local en la gran ciudad. En el versículo 7 al 10 menciona esto, la muerte de la iglesia local en la ciudad. Y podemos ver nosotros que es guerreada por una bestia, y que se le da poder para guerrear y para vencerla y matar a la iglesia. Y esto está haciendo claramente referencia al mundo, este sistema mundo que lo único que busca es sacar a la iglesia de la obediencia del Señor. Y número 6 culmina desde el versículo 11 al 13 con la resurrección y la victoria final de la iglesia, cuando vuelve otra vez a proclamar finalmente el verdadero evangelio de Jesucristo.
Entonces, estos 6 puntos vamos a verlo rápido esta noche para poder tener o extraer un mensaje de consuelo para la iglesia. ¿Me van a seguir? ¿Sí? Bueno, usted haga lo que tiene que hacer. Ponga en silencio su celular o apáguelo para que nada lo distraiga en esta noche. Pero lo que vamos a ver lo primero es lo siguiente. El versículo 1 dice que levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Esto de tomar medida está claramente relacionado con la visión del profeta Ezequiel. Pero fíjense ustedes que entendiendo qué es tomar medida es ser cuidadosos, ser celosos, ser entendidos en la doctrina de Dios para su iglesia. Número 1, nosotros vemos que dice debe ser medido el templo de Dios. El apóstol Pablo revela que nosotros somos el templo de Dios viviente. Por lo tanto, lo primero que nos manda el Señor es a discernir cómo es la vida de la iglesia. ¿Dónde está apoyando su vida, sus principios, su fe, su esperanza? ¿Dónde está y cómo está desarrollando la vida la iglesia? Para poder entender esto, recuerdan que hemos tenido la visita del hermano Walter Rudley y hemos tenido una conferencia sobre la gloria de la iglesia. Y hemos comprendido muchas cosas importantes acerca del desarrollo de la iglesia. Tomando esa enseñanza y entendiendo la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad de saber que no todo el que dice Señor, Señor pertenece a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que tomar medidas sobre la iglesia, sobre el templo de Dios, quiere decir que debemos evaluarnos, que debemos nosotros tener discernimiento sobre quién realmente dice que es tu hermano. Por eso la palabra dice, no digas bienvenido a cualquiera. Por eso la palabra advierte que muchos engañadores entrarán dentro del pueblo. Por eso la palabra dice que muchos traerán doctrinas de demonios. Y la iglesia tiene que entender que tenemos la responsabilidad siempre de discernir y de evaluar quiénes son los que están integrando la iglesia de Cristo. También dice que hay que medir el altar. El altar es la figura de Cristo. Por lo tanto, también tenemos que discernir si el Dios que adoramos es el Dios de la Biblia. Porque muchos adoran a un Dios que no conocen. Como decía el apóstol Pablo en Atenas, muchos adoran a un Dios sin conocerle. Y no se puede temer a un Dios que no se conoce. No se puede ofrecer adoración correcta a un Dios que no se conoce. El peligro está de mezclar y de fusionar o hacer un pragmatismo de cosas santas con cosas sucias. Pablo decía que temo que algunos hayan sido extraviados o engañados como la serpiente con astucia engañó a Eva y han creído en otro evangelio, en otro espíritu y a otro Jesús. Por lo tanto, podemos ver nosotros que medir el altar o entender, discernir y poder tener la convicción que aquel que decimos que es nuestro Señor realmente es el Señor de la Biblia. Porque muchas personas dicen Señor, Señor, al Dios que hicieron conforme a su propio corazón. Tengamos cuidado. Acuérdense del pueblo de Israel que apenas salió de Egipto, hizo un becerro de oro y dijo, estos son los dioses que nos han sacado de Egipto. Y tercero, en el versículo 1 dice que debemos medir a los que adoran en él. Está haciendo referencia que hay una separación de afuera, el patio exterior, a lo que es dentro en la iglesia. Está hablando a los que tienen un corazón de adoración, a los que tienen una vida sacrificial, a los que ponen devoción en cada cosa que hacen delante del Señor. Porque ¿cuál es la manera que nosotros podemos medir a los adoradores? Dice la Escritura que el Padre busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Sin embargo, hoy hay muchos que dicen que son adoradores, pero lo hacen en la mentira a través del engaño. Por lo tanto, el versículo 1 nos está creando una responsabilidad. Nos está creando a nosotros una gran tarea de mantener y preservar a la iglesia conforme al diseño original de Jesucristo. Así como Dios planificó a su iglesia, así tenemos que vivir nosotros.
Por lo tanto, cada vez que nosotros podemos ver que hay algunas cosas que parecieran ser de la iglesia, pero el Espíritu dice, esto no es, seamos sensibles. Por eso es que una iglesia reformada siempre está reformándose, porque juzga sus vivencias a la luz de la Escritura y no al revés. No es que hacemos que la Escritura se amolde a la luz de mis vivencias. En el versículo 2 vemos nosotros la pureza de la iglesia, la responsabilidad. ¿Por qué la pureza? Porque la orden que recibe aquí en esta visión Juan es diciendo, levántate, mide el templo de Dios, el altar y los adoradores. Pero al patio que está afuera, déjalo aparte, no lo midas. ¿Qué estamos viendo acá, hermanos? Una separación entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas. Dios nos está llamando en este tiempo a reconocer que como iglesia no podemos tirar o derribar la separación que Dios ha puesto. ¿Dónde vemos esta separación? La Escritura es muy clara cuando el apóstol Pablo dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay ninguna relación con la luz y las tinieblas, el templo de Dios y los ídolos. No hay ninguna relación entre lo santo y lo profano. No se unan. Hay una separación. Pero ¿qué vemos nosotros? Dice, ni siquiera midas el atrio de afuera. Ni siquiera lo tomes en cuenta, porque ha sido entregado a los que no son creyentes y van a pisar, van a manchar, van a ensuciar el atrio. Y añade, por un tiempo, lo van a hacer por 42 meses. Lo que podemos encontrar aquí, la palabra 42 meses, es un tiempo también simbólico. Y lo menciona el capítulo 10, lo menciona el capítulo 11, varias veces en este contexto, haciendo referencia de que este tiempo donde los gentiles, donde los no creyentes, donde los rebeldes van a hacer mucha guerra y mucha presión en contra de la iglesia de Cristo, es desde que Cristo resucitó y ascendió a los cielos hasta que Él venga. Por eso es que Él advirtió diciendo de que van a venir muchas persecuciones para la iglesia. Por eso Él advirtió diciendo que iba a haber una gran persecución. Él dijo que va a haber tribulaciones. Por eso es que Él dice, ustedes solamente pueden ser testigos si reciben el poder del Espíritu Santo. Entonces, este tiempo de 42 meses es el tiempo desde que Cristo ascendió hasta que Él venga por segunda vez. Y que lo que estamos viendo acá es que Dios nos manda a que haya una separación. Lo que está dentro de lo santo es donde Dios pone sus ojos. Lo que está fuera, no hay ningún tipo de atención, solamente una horrenda expectación de juicio, dice la palabra. Por eso es que claramente a través del versículo 1 y 2, creándonos la responsabilidad y llevándonos a cuidar la pureza de la iglesia, comienza a ver o a mostrar la Escritura cuántas personas integran la membresía de una iglesia local, pero ante los hechos de su vida muestran si están entre los adoradores o entre los rebeldes que están afuera, por su manera de vivir, por su conducta. Y fíjense ustedes que inmediatamente podemos ver nosotros que la responsabilidad de la iglesia está representada en el versículo 3. El versículo 3 dice, y daré mis 2 testigos que profeticen, y vuelve a decir una fecha, por 1260 días, que estos son los 42 meses, o sea, el mismo periodo desde que Cristo ascendió hasta que Él venga, 2 testigos. Cuando tomábamos una interpretación fuera del contexto
y equivocadamente, una interpretación literal y no simbólica, una interpretación con los anteojos del dispensacionalismo, una interpretación basada más bien en interpretaciones humanas que en la palabra del Señor, se creía que esta tarea de los 2 testigos era después que la iglesia fue arrebatada, entonces esos 7 años de gran tribulación, Dios enviaba 2 testigos para predicar y dar una oportunidad más a los que estaban aquí. Pero esto no hace referencia a esto. El tiempo que dice acá la palabra de Dios está haciendo referencia desde el tiempo de los gentiles. El tiempo en que la iglesia en acción, en conquista, iba a ser perseguida por causa del testimonio de Cristo. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos nosotros es ver quiénes son estos 2 testigos. Por lo general, todos teníamos una escuela de interpretación y afirmábamos categóricamente que estos 2 testigos eran ¿quiénes? Elías y Enoc. ¿Cuál es la base doctrinal que podíamos? Porque ellos no murieron. Pero eso no dice la Biblia en ningún lado que son ellos. Pero todos hacíamos nosotros una seguridad absoluta que era Elías y Enoc. Y hasta éramos capaces de discutir con alguien que contradecía. Pero saben, hemos aprendido que la interpretación no es privada. Que la interpretación de la Biblia no tiene que ser de acuerdo a lo que miran los demás, sino que la interpretación de la palabra debe ser hecha con la palabra. La Biblia se tiene que abrir cuando algunos empiezan a escudriñar. Cuando algunos empiezan a estudiar, cuando son guiados por el Espíritu Santo a indagar en la palabra del Señor, se van a dar cuenta de que la palabra alumbra a la palabra. Los textos más oscuros son alumbrados con los textos con mayor claridad. Por lo tanto, si tenemos que ver nosotros quiénes son estos 2 testigos, deberíamos ver que la misma palabra nos responde. La misma palabra nos dice. Por lo tanto, debemos entender que no es ni Elías ni Enoc, sino que acá, en el alto nivel simbólico, la misma palabra nos enseña quiénes son estos 2 testigos. Porque saben, hermanos, nosotros descansamos cuando decimos, total, Elías y Enoc se van a encargar de la evangelización. Pero la tarea es diferente. La tarea es para nosotros. Fíjense ustedes que el mismo versículo 3 dice, le daré mis 2 testigos. Y el versículo 4 dice quiénes son los testigos. ¿Qué dice allí la Biblia? Estos testigos son los 2 olivos. ¿Lo ven? Así que es claro, ¿no es cierto? Son los 2 olivos. ¿Cuántos dicen? Ahora entiendo. ¿Quiénes son los 2 olivos? Bueno, la misma palabra nos tiene que responder. Y saben, Juan cuando estaba recibiendo la visión no dijo, ¿quiénes son esos 2 olivos? Acuérdense que Juan, el apóstol, conocía los profetas. Y quien habló de los 2 testigos, refiriéndose como los 2 olivos que están al lado del candelero, es el profeta Zacarías. Y si nosotros nos ponemos a ver sobre esto que dice, estos 2 son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Entonces deberíamos ver nosotros qué dice Zacarías capítulo 4. Acompáñenme a Zacarías capítulo 4. La escritura se abre para que responda las preguntas que hacemos a la escritura. Zacarías capítulo 4. Ponga la cintita esta de la Biblia allí en Apocalipsis para regresar enseguida. Zacarías capítulo 4, versículo 3. Note usted que usa el mismo simbolismo, en el mismo lenguaje, y dice Zacarías capítulo 4, versículo 3. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a su izquierda. O sea que esto está hablando de que los 2 testigos que aparecen en Apocalipsis 11 son los 2 olivos. Y los 2 olivos nos lleva a entender la palabra, ¿quiénes son? Zacarías 4:3 dice, estos que están junto al depósito, uno a la derecha y otro a la izquierda, son los 2 olivos. Y continúa diciendo,
Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Una de las ventajas que tenían los profetas bíblicos es que cuando no entendían algo preguntaban. Veo que hoy en día hay muchos que derrapan mal, ¿no? Ven una curva y siguen derecho. Si tienen una visión, si tienen un sueño, una palabra, dicen: esto es. Y ¿saben? Les voy a decir qué dice la Escritura cuando alguien dice algo que no dice Dios. Diga conmigo: ay. ¿Sabe lo que es ay? Es una señal de dolor. Ay de aquellos que dicen algo que yo no dije. ¿Cuántos se apresuran a decir: esto es lo que yo interpreto de este sueño, de esta visión? La Escritura nos enseña que cuando un profeta como Zacarías veía algo en visión, él decía: no sé lo que es. ¿En verdad no sabe lo que es? No sé lo que es. Porque ¿de quién espera la respuesta? De Dios. ¿De quién es la revelación? De Dios. ¿De quién es revelar los sueños según José? De Dios. ¿De quién es revelar los sueños según Daniel? De Dios. Por lo tanto, cuando yo digo: Señor, no sé qué es, por más que yo más o menos crea qué es lo que es, tengo que decir: no sé. ¿Por qué? Porque yo espero que Dios me dé su respuesta. Y acá dice la palabra, versículo 6: entonces respondió y me habló diciendo: esta palabra es palabra de Jehová. ¿A quién? A Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Y vamos a relacionar esto con Apocalipsis 11. No con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Fíjense ustedes que claramente dice que estos dos olivos, en relación con lo que dice Apocalipsis 11, tienen un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Esta es la palabra: no con ejércitos, no con fuerzas humanas, no con destrezas, no con creatividades tuyas, no con ideas innovadoras, no con cosas que a vos te imaginas. No, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Y empiece a ver que esta palabra comienza a tener mayor peso. Y el versículo 11 de Zacarías 4 añade algo mucho más revelador todavía. ¿Quiénes son estos dos olivos? Hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a la izquierda? Fíjense ustedes que la descripción del candelero, para que tenga luz, necesita aceite. Y estos dos olivos estaban unidos, ligados al candelero. Quien es la luz del mundo es Cristo, y quien es el aceite es el Espíritu Santo. Y nosotros, como la iglesia, necesitamos estar unidos a Él para poder tener autoridad y poder en el mensaje. Y dice la palabra del Señor, versículo 12: hablé aún de nuevo, otra vez, y dije: ¿qué significa estas dos ramas de olivo en medio de los tubos de oro? ¿Vierten así aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? ¿Cuál es la respuesta del profeta? Señor mío, no sé lo que es esto. Y él dijo: estos son, dígalo fuerte, ¿quiénes son? Los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Muy bien. ¿Dijo o no dijo la palabra quiénes son estos dos testigos? Ya lo dijo. Ya sabemos que estos dos testigos son dos olivos que tienen un mensaje. Y estos dos olivos, la misma palabra dice: estos dos olivos son mis dos ungidos. Muy bien. ¿Por qué nos lleva el Espíritu Santo a Zacarías? Porque tanto en capítulo 3 como en capítulo 4 allí aparecen los dos ungidos. Uno, el sumo sacerdote Josué,
y el otro el gobernador Salatiel. O sea, el gobernador haciendo la tipificación o la visión de un rey, de un gobernante. Vemos nosotros que solamente 2 tipos de personas son ungidas con aceite. Los sacerdotes son ungidos con aceite y los reyes son ungidos con aceite. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de Saúl ungiendo a David? De Samuel ungiendo a David, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Saúl también fue ungido? Los reyes son ungidos, pero también vemos que la Biblia muestra que los sacerdotes también son ungidos. Por lo tanto, ¿qué podemos entender? Claramente que ser ungido es ser separado, escogido, consagrado, apartado por Dios para un propósito bien definido. ¿Les suena algo? Que esos 2 testigos no es Enoc y Elías. Perdón, Enoc y Elías, sí, bien digo. Sino que son 2 ungidos, que no habla de la singularidad, sino de la pluralidad de los ungidos. Porque según la Escritura, si vemos nosotros en Apocalipsis 1:6, 5:10, y Eduardo ha leído 2 de Pedro 2:9, dice la Escritura que nosotros, los que fuimos escogidos por Dios, nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. O sea, que nosotros somos los 2 testigos de Apocalipsis. Somos los que tenemos la unción del Espíritu Santo para ser consagrados, apartados, separados, escogidos para una tarea especial. ¿Qué hizo la iglesia moderna? Se olvidó que somos reyes y sacerdotes. Se olvidó que fuimos salvados para. No fuimos salvados porque éramos esto. Fuimos salvados para hacer esto. Fuimos salvados porque tenemos una misión que cumplir. Fuimos rescatados del infierno porque Dios nos escogió para separarnos para Él. Y fuimos ungidos por el poder del Espíritu Santo y somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. La iglesia tiene un mensaje. La iglesia tiene poder. También que podemos ver en Josué y en Zorobabel. ¿Qué podemos ver en los sacerdotes y qué podemos ver en los reyes? Claramente podemos ver lo siguiente: la ley y la gracia. La ley y la gracia. La iglesia que vive este tiempo cree que porque estamos en la gracia no necesitamos la ley, y es todo un error. La ley fue dada por la gracia que nos conduce a Cristo, para que una vez que seamos regenerados por Jesucristo, la misma gracia nos lleva a vivir la ley moral de Dios. ¿O acaso porque estamos en la gracia se puede cometer adulterio, homicidio, robo? Absolutamente no. Por lo tanto, lo que yo no podía hacer por obras, a través de la gracia, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La ley y la gracia, el sumo sacerdote y también el rey. Somos nosotros, dice Pedro, un reino de sacerdotes. Por eso, hermanos, necesitamos entender qué dice la Escritura. ¿Queda claro quiénes son estos 2 testigos? Amén. No hay un solo texto que dé la hipótesis que es Elías o Enoc. Pero la misma palabra dice: estos son los 2 testigos, estos son los 2 olivos, estos son los 2 ungidos. Somos cada uno de los que hemos nacido de Dios. Somos los que estamos dentro del lugar de adoración. Somos los que somos contados. Somos los que somos medidos por el Señor. Somos la iglesia, el baluarte y el estandarte de la verdad. Somos nosotros los que fuimos llamados por el propio Señor Jesucristo, la luz del mundo.
fuimos nosotros los que Él nos puso con autoridad y con la palabra para llevar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No es por ninguna obra humana, solamente por mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Volvamos a Apocalipsis capítulo 11. Amén. ¿Vamos bien? Cuando dice el versículo 5 al 6, fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 5 y 6. Fíjese la autoridad que tienen estos dos testigos, la autoridad que tiene la iglesia, la autoridad que tienen los escogidos de Dios, su pueblo. ¿Qué autoridad? Fíjese, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca, la boca de ellos. Muy bien, ¿cómo estamos leyendo Apocalipsis? ¿Literal o simbólico? O sea, ¿qué quiere decir? Que no va a salir fuego de nuestra boca, ¿no es cierto? Claro que no. Pero la palabra de Dios está hablando y relacionando el fuego como el juicio de Dios. Y la palabra, el mensaje que tenemos en nuestra boca lleva justamente esto. ¿A qué? A la exposición del pecado. Y dice la Escritura, devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Se acuerda de alguien que cerró el cielo para que no llueva? Elías. ¿Elías pertenece a la iglesia de Cristo? Claro que sí. Claro que sí. Porque la iglesia está compuesta por todos los que son de la fe. Antiguo y nuevo pacto. Todo lo que tiene la fe en Jesucristo pertenece a la iglesia de Cristo. Y Elías mandó a cerrar el cielo para que no llueva y no llovió. ¿Lo ven? ¿Qué más dice? Estos tienen poder a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Se acuerda alguien que hizo esto? ¿Quién fue? Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Metió la vara sobre las aguas del Nilo. El Dios de los egipcios se hirió, se convirtió en sangre. ¿Moisés pertenece a la iglesia de Cristo? Claro que sí. Pero ¿dónde lleva todo esto? Específicamente está hablando del poder y la autoridad que tiene la iglesia. Fíjense ustedes, den la vuelta a la hoja en el capítulo 8 de Apocalipsis. Y dice el versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué cosa? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y, ¿qué más? De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Saben que su oración no queda dando vuelta en el aire? La Escritura dice, ¿qué pasa con la oración de usted? Por eso dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquel que es justo es porque fue justificado por la fe en Jesucristo, no por méritos. Por lo tanto, tu oración, por más que parezca insignificante, por más que piensa que no llega ni hasta el techo, estás equivocado, estás oyendo a la mentira de Satanás. Tu oración, la Escritura dice cómo es utilizada. Llega hasta el mismísimo trono del Señor. Y dice la palabra aquí, el versículo 5, y tomó el ángel el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra y hubo truenos. ¿Qué más? Voces. ¿Qué más? Relámpago y un terremoto. Usted dirá, ¿eso hace mi oración? Y usted dirá, pero o sea que si yo oro pidiendo un terremoto, ¿va a haber terremoto? No, escuche hermano, la oración que nosotros pedimos en angustia para pedir una obra que favorezca. Por ejemplo, cuando queremos avivamiento en una ciudad, ¿sabe qué hace el Señor para avivar una ciudad? Por ejemplo, un terremoto como en Chile. Dice, ¿cómo? ¿Yo pedí un avivamiento y Dios manda un terremoto? ¿Qué hace quebrantar el corazón de muchas personas y buscar a Dios? La aflicción. La aflicción.
¿Usted quiere fe? ¿Sabe qué pide a Dios? Pruebas. ¿Quiere más fe? Pide más pruebas. Dios te va a dar pruebas. ¿Para qué? Para fortalecer la fe. ¿Se dan cuenta? Nuestras oraciones que llegan al trono como algo diciendo, no sé si me habrás escuchado, Señor, de pronto viene como calamidades. Y la historia de la iglesia ha mostrado todas estas cosas. Por eso dice, estos dos testigos tienen mucho poder. Y el poder que lo tiene no tan solo es por la oración, sino también, como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, dunamis, dinamita, poder de Dios para salvación. Entonces fíjense ustedes que hasta aquí vemos nosotros lo que la iglesia es, la responsabilidad de guardar, de medir los lugares de santidad. También vemos nosotros lo que la iglesia se presenta como testigos. La iglesia es la única que tiene las dos unciones de reyes y sacerdotes. Usted, hermano, que considera que no es nadie, se equivoca. Si usted cree en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, usted tiene las dos unciones de los dos testigos. Usted es rey y sacerdote para nuestro Dios. Es para, apartado, seleccionado, escogido, consagrado para el Señor. Pero la iglesia, cuando está con otra intención o con otra mentalidad o que ignora estas cosas, simplemente se deja arrastrar. Por eso es que, ¿qué es lo que pasa cuando se deja de predicar? ¿Qué es lo que pasa cuando se acaba el testimonio? En el versículo 7 del capítulo 11, como ustedes ven acá, estos dos testigos, en un momento, acaban el testimonio, dejan de predicar. Fíjense, cuando hayan acabado su testimonio, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no hay nada más para decir? ¿Por eso se acabaron? No, mi palabra es eterna. Cielos y tierras pasarán, pero mi palabra nunca pasará. ¿Por qué acabaron el testimonio? Y acá quiero que empecemos a ver el estado de la iglesia actual. Y cuando digo de la iglesia actual, hablo de la iglesia en el mundo. La iglesia en todo el mundo, incluyendo la nuestra. Fíjense en lo que dice. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Esa bestia los atacará, los vencerá, los matará. Eso está diciendo. O sea que, ¿cómo no puede ser si la iglesia dice el Señor que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Claro, no se olvide que la iglesia de Cristo es la iglesia universal, la iglesia que es espiritual, la que Él edifica. Pero la iglesia local que está en este mundo, en esa iglesia hay trigo y cizaña. En esa misma iglesia hay quienes son hijos de Dios y quienes no lo son. En esa misma iglesia van a encontrar que hay muchas cosas que como consecuencia de no obedecer la palabra de Dios, la bestia tiene autoridad para guerrear contra ella, vencerla y darle muerte. Usted dirá, ¿cómo que darle muerte? Vamos a entrar al nudo del mensaje. El testimonio no se termina con la muerte de los mártires, sino se potencializa. La historia ya muestra esto, ¿sí o no? ¿Cuántos mártires murieron en la hoguera, comidos por leones, decapitados? Pero sin embargo el testimonio no se terminó, sino ¿qué pasaba? Más crecía, mucho más crecía. Por lo tanto, nosotros, ¿qué vemos? Que no es matar a la gente, porque dice no es con ejército. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Puede matarnos, puede matar a todos, pero el testimonio va a seguir. Entonces vemos nosotros que la bestia, que tipifica el poder del mundo, claramente tiene como intención matar a la iglesia local. ¿Pero qué significa matar a la iglesia local? Muy bien, lo único que mata a la iglesia y acaba con su testimonio es cuando la iglesia deja de ser iglesia. ¿Escuchó? Lo único que mata a la iglesia
y acaba con su testimonio. Es cuando la iglesia deja de ser iglesia. Entonces la pregunta podría ser, ¿cuándo la iglesia deja de ser iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuando hay persecución? No. La iglesia deja de ser iglesia cuando no hay persecución. La iglesia deja de ser iglesia cuando no hay persecución. Y voy a explicar por qué. Nosotros tenemos un mensaje. Jesús en Juan 17 en su oración dijo, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los amó. ¿Así dice? Ellos han recibido tu palabra y el mundo los odia. Cuando el mundo odia a la iglesia no está tranquila. Cuando el mundo aborrece a la iglesia no está en paz con el mundo, sino que el mundo se levanta en contra de la iglesia. Por eso es que cuando una iglesia deja de ser iglesia, cuando la iglesia no tiene persecución, cuando la iglesia no padece por causa de Cristo, cuando la iglesia es agradable al mundo, cuando la iglesia no denuncia el pecado, cuando la iglesia no predica el arrepentimiento para salvación, cuando la iglesia abandona la adoración que Dios demanda en su palabra, cuando la iglesia se olvida que somos reyes y sacerdotes, cuando la iglesia deja de vivir conforme a las Escrituras y cuando Cristo no es el Señor que gobierna su iglesia, entonces la iglesia deja de ser iglesia. Porque saben, todo lo contrario a lo que acabo de leer es estar complacidos con el mundo. Y dice Santiago 4:4, almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hasta hay Biblias, versiones de Biblias, que para que la gente llegue a Cristo y no se ofenda, hemos tenido que cambiar tanto algunos textos para que no sea fuerte, no sea chocante. ¿Qué hacemos con Romanos capítulo 1, del versículo 28, cuando habla de la culpabilidad del hombre? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos con esos tipos de capítulos? ¿Lo arrancamos? ¿Lo parafraseamos? Bueno, hay versiones bíblicas que ya son herejes. Traducciones que para llegar muy sencillamente a la gente ni siquiera se menciona el pecado. Ni siquiera se menciona el Dios de justicia, ni siquiera se menciona la ira de Dios. No se puede mencionar la homosexualidad, no se puede mencionar el adulterio, no se puede mencionar el robo, porque estas cosas ofenden. Pero amados hermanos, cuando una iglesia no tiene medidas, no toma medidas bíblicas, lo único que está haciendo es llenarse de mundo. La iglesia se hace mundana y la iglesia mundana es igual que el mundo. Y no hay ninguna diferencia. Por eso, hermanos, no están muchas iglesias hoy en día así. Fíjense en lo que dice el capítulo 11, versículo 8. Y sus cadáveres estarán en las plazas de las grandes ciudades. ¿Cuántas iglesias están como cadáveres? ¿Cuántas iglesias hay en Tucumán? Y la iglesia dejó de ser iglesia porque dejó de tener persecución. La iglesia dejó de ser iglesia porque está amoldada a un sistema. En las grandes ciudades, así como lo llama aquí, espiritualmente Sodoma y Egipto, está hablando del mundo, donde existen las promiscuidades más grandes, las perversiones más grandes. Allí, en ese mismo escenario donde murió Cristo, la iglesia está como un cadáver. Fíjense en ustedes, hermanos míos, que muchas iglesias están igualmente muertas y corrompidas y putrefactas como la gente de este mundo. A veces ya no quiero ni siquiera ver cuando me envían algunos videos de lo que se hace con herejías dentro de las iglesias, ¿no? De tantas cosas. Y está tan lejos. Porque por agradar al hombre
desagradan a Dios. Y la iglesia fue salvada para agradar al Señor. Tenemos un mensaje. La iglesia deja de ser iglesia cuando no evangeliza. La iglesia deja de ser iglesia cuando se dedica a aprender y a hacer cosas que la sociedad quiere que se haga. Por eso Apocalipsis 3:1 dice: tengo algo contra ti. Tú que dices tener nombre de que vives, pero estás muerta. Estás muerta. ¿Y cuál es la característica que tienen las iglesias muertas? Justamente es como maquillar al muerto para aparentar que siguen vivos, ¿no? Quiero que se maquillan a los muertos. Hay una profesión, se paga gente que maquilla a los muertos. Y la gente dice: mira, está rosadita. Hasta tiene una sonrisa. Hasta parece que está dormido. Maquillaje. No se engañe, está muerto. Está muerto. Y la palabra nos enseña claramente que la Escritura dice que esta bestia tiene autoridad, tiene poder para hacer guerra contra los santos y destruir. Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 2: y la bestia que viera semejante a un leopardo con sus pies como de oso y su boca como la boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Está hablando de Satanás dándole poder a este sistema mundo. La bestia es este sistema mundo. Y vi una de sus cabezas herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? ¿Sabe qué está diciendo? Que este mundo no quiere reglas de Dios. Este mundo no acepta nadie que le diga lo que tiene que hacer, porque no quieren. Entonces felicitan, alaban la obra de Satanás, porque este mundo les permite hacer lo que quieran. Quieren cambiarse de sexo, pueden. Quieren cambiarse de nombre, pueden. Quieren cambiarse de culturas, pueden. Quieren blasfemar contra Dios, pueden. Quieren hacer lo que quieran, háganlo. Entonces la gente dice: qué grande la bestia, ¿quién puede pelear contra ella? Y saben, la iglesia, en la figura de los dos testigos, reyes y sacerdotes, que tienen un mensaje, hemos leído que por su mensaje los atormentaba a todos. Pero ¿qué pasó con la iglesia? Dejó su mensaje, dejó de predicar, dejó de decir lo que Dios dice en su palabra, y empezó a permitir, y empezó a dejar que la gente del atrio, los no creyentes, empiecen a tomar dominio, control y protagonismo dentro de las cosas santas del Señor, profanándola. ¿Qué enemigo es el que tiene poder para matar a la iglesia y destruir su testimonio? Es la integración de la iglesia en la sociedad, aceptando sus gustos y sus corrientes de pensamiento. Hoy la iglesia no puede publicar lo que dice la palabra, porque se le levanta inmediatamente en contra la bestia que es este mundo, ¿sí o no? Si viene una pareja de homosexuales a pedirme que los case, yo obviamente voy a decir que no. Esa pareja se va a la esquina, ni nadie me denuncia, y al otro día estoy preso, ¿sí o no? Pero si yo digo: bueno, me habrán interpretado mal, Dios es misericordioso, Dios es amor, vamos a tratar de estirar un poquito para que ellos... Y bueno, ¿saben qué está pasando? Estamos muertos. Porque la iglesia no debe conformarse a este siglo. La palabra dice, Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿qué dice? No os amoldéis a este siglo. No hagan alianza. Hoy la iglesia quiere dedicarse a poner comedores, la iglesia quiere dedicarse a poner roperos comunitarios, la iglesia quiere hacer
programas para drogadicción o antes impedir la drogadicción. La iglesia quiere poner charlas para alcohólicos anónimos. La iglesia tiene que hacer charlas motivacionales. La iglesia tiene que motivar a la gente. La iglesia quiere hacer sanidad interior. La iglesia quiere hacer liberación. La iglesia quiere hacer muchas de esas cosas, pero no está dando el mensaje que tiene que dar. Arrepiéntase y crea en el Evangelio. No está dando. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Que no tenemos que ayudar a los pobres? Claro que sí. Pero tenemos que hacerlo con justicia. Levítico 19:15 dice la palabra de Dios que todo lo que hacemos nosotros tiene que ser hecho conforme a la justicia de Dios. Levítico 19:15 dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Lo entiende? Es más, ¿sabe qué revela la Escritura? Que los que más quieren pensar en los pobres son los que le roban a Dios. ¿Se acuerda cuando vino la mujer y quebró el alabastro? ¿Quién es el ladrón que dijo? Usted lo dijo, ¿no? ¡Qué desperdicio! Hubiéramos vendido y le dábamos a los pobres. Y la Escritura dice, esto dijo Judas porque era ladrón. Pero queremos ayudar a todos, pero no darle a Dios. Con justicia, dice. Con justicia. No dándole, favoreciendo al pobre, ni queriendo complacer al grande. Con justicia. Con justicia. ¿Lo entiende? Con justicia. ¿Está mal entonces ayudar al pobre? No. Es nuestro deber, pero con justicia. ¿Lo entiende? No le dé el pan, enséñale a amasar. No le dé un pez, anda a enseñarle a pescar. Cambiarle la mentalidad. Y la única manera es cuando conocen la palabra de Jesucristo. Porque por más que lo lavemos al chancho, el chancho vuelve al cielo. Eso dice la palabra. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Que cuando la iglesia prefiere retener o ser referente a la sociedad, cuando la iglesia quiere amoldarse a este sistema, mundo está dando características de una iglesia que ha muerto, que su cadáver está exhibida en la ciudad. ¿Qué pasó con Pablo cuando él predicó el Evangelio? ¿Tenemos algún testimonio de lo que significa predicar el Evangelio? Cuando, si usted me acompaña a 2 Corintios 11, vamos a encontrar lo que dice Pablo, qué es lo que a él le pasó por predicar el Evangelio. 2 Corintios capítulo 11, versículo 24, dice así: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y aún peligro entre falsos hermanos. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, en lo que a mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Lo ven? ¿Cuál es la iglesia que tiene vida? ¿Cuál es la iglesia que en verdad muestra que tiene poder y tiene autoridad? La que tiene persecución. La que no es agradable al mundo. Pero cuando queremos agradar al mundo, cuando hacemos televisión o programa de radio y cambiamos palabritas de la Biblia para que no se ofendan, hermano, lo único que estamos contribuyendo es que la gente no conozca el Evangelio de Jesucristo y se vaya al infierno. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Esa bestia que simboliza el mar está claramente puesta en Apocalipsis capítulo 13, que es lo que recibe y acabamos de leer nosotros, pero fíjense en cómo continúa. Apocalipsis 13 dice el versículo
7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo y sobre toda nación. Pregunta: ¿tiene este sistema mundo autoridad para ir y guerrear contra la iglesia? Sí. ¿Y a qué más dice? Y vencerlos. ¿Y de qué manera la iglesia tiene esta autoridad para vencerlos? ¿De qué manera la iglesia tiene esa autoridad para matar a una iglesia en una ciudad? Allí están las megas iglesias o las grandes capillas como unos hermosos monumentos, pero la iglesia está muerta. Tienes el nombre del que vive, pero estás muerto. Maquillamos al muerto. Tenemos que entender que dice que la bestia tiene autoridad para guerrear. Diga conmigo, estamos en guerra con el mundo. Y esto llévelo a lo más profundo de su corazón. No estamos de amores con el mundo. No estamos de amigos con el mundo. Y si usted está de amigo con el mundo, si usted está amando al mundo, sepa que la Biblia dice que usted está en problemas. La Escritura dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué evidencia tienen los testigos que están muertos, como iglesias muertas hoy en día? Lo vemos en el capítulo 11, el versículo 9. Dice: y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, sino que ¿qué pasa con los moradores de la tierra? Se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo está el mundo cuando la iglesia está muerta? Feliz, contenta. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia que en verdad tiene la autoridad del Espíritu Santo? ¿Cuál es la iglesia? La iglesia que no tiene la vida de Cristo, que está muerta, tiene apariencia que está viva, pero está muerta. Es una iglesia que ha dejado de predicar el verdadero evangelio y por eso es que es impopular. Por eso va a tener alegría de la gente. El mundo va a estar contento. Porque la iglesia de la esquina nos entretiene en Navidad. Hacen unos villancicos hermosos. La iglesia de la esquina para el Día del Niño corta la calle y hace una hermosa fiesta, carrera de embolsados. Pone a los chicos con caramelo, con harina. Rompen piñata. La iglesia de la esquina hace unos circos hermosos. Si viera a los jóvenes en zanco haciendo murga y tirando serpentinas, papelitos de colores y brillantinas por todos lados. La iglesia de la esquina hacen una empanada de rica. Pero hoy podemos añadirle que la iglesia de la esquina se atreve a más. Hace unos bingos de lindo la iglesia de la esquina. La iglesia de la esquina hace elección de la reina para la primavera. Sí, la iglesia de la esquina vende choripán en el Corso para carnaval. La iglesia de la esquina que nos ayuda con el intendente para que tengamos las cosas nosotros, y la iglesia también les pide unas cuantas chapas al intendente. Hermanos, la iglesia de la esquina está muerta. Porque cuando hay tantas actividades y actividades y actividades y actividades y no se predica la palabra del Señor y el Espíritu Santo no está redarguyendo de pecado al pecador y el Espíritu Santo no está trayendo vida a aquel que está muerto, la iglesia está muerta y la gente, todas están felices con la iglesia muerta. Yo no quiero que esta noche nos vayamos sin tomar una decisión. Mire, me han llegado a veces comentarios diciendo:
La iglesia del Pastor Oliva se ha muerto, porque ya no hace todo lo que hacía antes. Depende de dónde se lo mire, ¿no es cierto? Depende de dónde se lo mire. Yo creo que Jesús dijo que escudriñemos las Escrituras porque aquí encontramos la vida. Y si yo tengo que escudriñar la Escritura para encontrar la vida, gloria a Dios, que esta vida sea la que le agrade al Señor y no que le agrade a millones de perdidos. Usted se dará cuenta. Jesús, que tenía la palabra de vida, por poco así pierde toda su iglesia. Cuando Él le dijo, ustedes me siguen porque yo les doy de comer solamente. El que no tome su cruz y me siga no puede ser mi discípulo, no puede venir en pos de mí. ¿Qué hizo la multitud que comía? Se fue. Y Jesús le dijo a sus 12 discípulos, casi quedó al borde de que su iglesia quede vacía, ¿no? ¿Y ustedes también se quieren ir? ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo, ¿no? Señor, ¿y los pesebres de Navidad? Señor, ¿y el bingo y las empanadas que hacemos con las hermanas? Oh, Señor, ¿y las campañas de milagros? No, Él dijo, Señor, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Evidentemente los testigos que estaban muertos, está hablando proféticamente el Señor de que iba a llegar un momento en que la iglesia iba a dejar de dar el testimonio y que iba a perderse. Fíjense en ustedes, siempre Dios ha enviado distintos avivamientos en la historia. La iglesia de Roma en el siglo XVI estaba putrefacta, muerta, en toda la corrupción. Y Dios tomó el Espíritu Santo y movió a Lutero, Martín Lutero, para clavar 95 tesis en protesta de una iglesia muerta. Y él se retiró. Y la reforma de Lutero, y la reforma de Juan Calvino, y la reforma de Juan Hus, todos enviados por el Señor, todos inspirados por el Señor. ¿Sabe qué hizo? Si no hubiera sido por la protesta de Lutero, ¿usted sabe que no tendríamos facultad? ¿No tendríamos ciencia? ¿No podríamos estudiar? ¿Usted es consciente que la reforma de Lutero permitió de que haya una expansión, una liberación, porque estaba enfrascada, estaba muerta, estaba dentro del oscurantismo en la iglesia? Hubo una transformación, empezó la gente a tener la Biblia en sus manos, en su idioma, empezó la gente a cantar cánticos de alabanza al Señor, empezó la gente a escuchar predicaciones en su propio idioma y ya no más en latín, y empezó no tan solo eso, afectó la educación, los registros civiles, la cultura, la ciencia, todo esto empezó por la iglesia, ¿sabía usted? Y muchos de los que hoy están en contra del Evangelio, los que están en contra de Dios, los que están en contra de todos, tienen de alguna manera que reconocer que ese día, 31 de octubre de 1517, marcó algo que trajo vida. Pero luego la iglesia volvió otra vez a un adormecer. La iglesia otra vez empezó a mirar y a coquetear con las cosas del mundo. Y como la iglesia tenía un mensaje verdadero, empezó a ver que la gente tenía comezón de oír, no quería oír la palabra de Dios y empezó a buscar distintos tipos de maestros con concupiscencias para que escuchen lo que quieren escuchar. La iglesia comenzó a menguar y los asistentes comenzó a decaer. Y saben, hermanos, allí dice, esa iglesia está muerta. Pero dice la palabra, aunque moras donde está el trono de Satanás, sé que has retenido mi nombre. Y saben, hermanos, en medio de una ciudad de caos, cuando hay una iglesia que empieza a volver a predicar la palabra de Dios, y me gozo porque no tan solo nuestra congregación está viendo en muchas partes del mundo un despertar a la palabra del Señor.
Hay mucha gente que se está dando cuenta que hemos sido estafados por falsos maestros, por mentirosos, y el Espíritu Santo está trayendo una conversión genuina. Y amados hermanos, la Escritura nos muestra que muchos buscan solamente entretenerse, pero no buscan la palabra de Dios. Escuchan filosofía, están llenos de metafísicas. El ecumenismo es otra identidad de una iglesia muerta. No importa, nos juntemos con otras religiones, total, seamos buenos, no podemos estar excluidos de la sociedad. Amados hermanos, el ecumenismo es anticristiano. Dios no avala, no hay ninguna relación la luz con las tinieblas. Y hoy pareciera que si no estás en el ecumenismo, no exististe, dicen. Termino con unos textos más. Hoy es viernes de la noche, hermano. Usted se acuesta tarde. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4. Nos dice la característica que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios en este tiempo. Dice así el versículo 3: baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya no hagan más cosas lo que le agradan a los inconversos, no hagan cosas lo que le agradan a los mundanos. Basta, dice Pedro. Hoy hacemos canciones para que le agrade a la gente, nuestro estilo de música para que le agrade a la gente. ¿Qué está de moda? El hip hop. Bueno, hermanos, alabemos con hip hop. La tela para hacer acrobacias, ¿no? Dentro de se llama decorativo, o no me acuerdo cómo se llama, alabanza creativa, decorativa. En los púlpitos ya no predican predicadores el mensaje de arrepentimiento. Hay payasos ventrílocos con el muñeco haciendo chistes. ¿Sí o no? Y la guitarreada, grupos musicales para la gloria de Dios, y hacemos unos hermosos aros dentro de la iglesia. Yo estuve allí, yo vi eso, conozco. Hay que hacer algo para que la iglesia crezca. Y comienza diciendo: no midas el atrio de afuera, no lo pongas, no tengas en cuenta, porque ahí están los que pisan el atrio del Señor. Así que dice Pedro: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, disipación y abominables idolatrías. ¡Basta! Y dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Y ahí viene el político: pastor, ¿qué tal si usted participa con la iglesia en la movilización que estamos por hacer y nosotros le vamos a dar el terreno para la iglesia que ustedes quieren? ¿Amén? No, porque mi socorro viene de los cielos, del Dios que hizo los cielos. ¿Cómo que no, pastor? Ellos se sorprenden que no corran en el mismo desenfreno. ¿Qué hace usted ante las propuestas? ¿Cómo actúa usted ante las propuestas? Cuando viene el inspector a tu negocio y te dice: arreglemos, y usted saca la cabeza por el mostrador y no está ningún vecino y dice: pero que nadie se entere. ¿Ah, no? El Dios que todo lo ve. Vio que nuestros hijos a veces no nos toman en cuenta cuando decimos: si salís de tu habitación vas a cobrar. Y él sale y nosotros decimos: la próxima vas a cobrar. Entonces ya nuestros hijos no nos creen, ¿no es cierto? Pero nuestro Padre dice: si pecas, morirás. Pecó y murió. Él cumple las promesas. ¿No le teme a Dios? ¿Usted le teme a aquel que puede matar el cuerpo? Jesús dice: yo le voy a decir, más bien ténganle miedo al que puede mandarte al infierno.
¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu fe? Claro, yo sé que por predicar así cada vez menos gente acá, ¿no es cierto? Si alguien se quiere ir, por lo menos pregúnteme, yo les recomiendo algunos lugares mejores. Pero la palabra nos está enseñando lo que tenemos que hacer, lo que nos pide. Porque usted quiere ser una iglesia que todo Tucumán diga, qué hermosa iglesia es Ministerio GES. Y que Dios diga, tú tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Prefiere eso? ¿Prefiere que salgamos en los diarios de cuántas cosas hacemos tremendo? ¡Oh, qué bárbaro la iglesia! Hermanos, desde esta noche el mensaje tiene que llegar a tu vida, a vos, niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, familia, tiene que llegar a tu corazón, porque si amas al Señor, la mejor recompensa que podemos recibir es la corona de vida cuando tenemos la guillotina aquí como el apóstol Pablo, que dice, he peleado la carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla, ahora me voy a buscar mi corona. ¿A quién pretendo agradar yo? Coqueteamos con el mundo, estamos satisfechos, nos sentimos complacidos. Menos mal que no jugaba Argentina ahora, a esta hora, ¿no? Hermano, vamos a tener que suspender la reunión de hoy porque juega Argentina. Y hay iglesias que lo hacen. Dios, iglesias muertas. Plenas actividades para los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios están muertos. ¿Por qué? Porque han dejado de dar el mensaje. Cuando sentí en mi corazón de que es tiempo de que empecemos a salir a evangelizar, no es porque tenemos que competir con otras iglesias, sino que cuando Dios te da el mensaje, su palabra, como Jeremías, quema en tu corazón. Y no podemos callar. Y si tenemos que invertir todo para comprar una radio, si tenemos que hacer lo que sea por dar el mensaje del Señor, va a ser no para que digamos, ¿vio qué iglesia que tiene GES? ¿O qué radio que tiene GES? Porque cuando tengamos no vamos a durar mucho si predicamos este mensaje. La sociedad se va a levantar en contra de la iglesia. Yo soy consciente a dónde me lleva el Señor. Y apenas el Señor me había ordenado y apartado como pastor, yo sentí en mi corazón que yo no voy a morir en un accidente en la ruta. Yo dije, Señor, yo voy a morir como un mártir, yo quiero morir como un mártir, porque no hay mejor recompensa que dar la vida por aquel que me amó primero. Sálgase de la comodidad. Sálgase de esa comodidad peligrosa, hermano. Porque el que tiene el testimonio es aborrecido por padre, por madre, por esposa, por hijos. Pierde sus trabajos, pierde sus negocios, pierde todo. Pero ¿de qué te sirve ganar todo y perder tu alma? Perdóneme si me extiendo, hermano, pero no depende de mí. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen ellos? Y ellos los ultrajan. Te van a ultrajar. ¿Querés agradar a Cristo? ¿En verdad? Puedo confiar en el Señor. Y si el sol llegare a oscurecer, y si pierdo el trabajo mañana, y si me corren de la casa, y si me deja mi esposa, y si me deja mi esposo, si mis hijos me ofenden, por causa de ti, Señor, igual confío en el Señor que no me va a fallar. Ahí cantemos. Pero una iglesia viva, es como el electrocardiograma, ¿no es cierto? Altibajos, victoria, derrotas, victorias, derrotas, victoria, derrotas. Una iglesia que está muerta, mire así, descansa. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Y usted, hermano? Bien.
¿Has tenido problemas? No, para la gloria de Dios. No maquille el muerto, hermano. No maquille el muerto. Si Dios es el Señor de su iglesia, que Él obre en nosotros. Él obra a través de nosotros. Amén. Usted dice, ¿qué tiene de aliento y de consuelo este mensaje? Ya está llegando al final, me voy peor. Bueno, ahora voy a terminar. ¿Usted me ama, hermano? Yo le amo. ¿Ama al Señor? ¿Cuánto aman al Señor? ¿Así o así? ¿Ama al Señor? ¿Sabe qué dice el Señor? Si me aman, guarde mis mandamientos. Porque el que no guarda mis mandamientos, ese no me ama. Pero el que guarda mis palabras y las pone en práctica, ese es el que me ama y será amado por mi Padre. Y yo le amaré, mi Padre le amará y nosotros nos manifestaremos en él. Qué hermoso, ¿no? Juan capítulo 14. Bueno, vamos a dar consuelo. Terminamos. Apocalipsis 11, versículo 11. 3 días después, 3 días y medio después de que estaban muertos, entró en ellos espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Saben, hermanos, yo tengo muchos hermanos que amo con todo mi corazón, pero están entregadísimos a una iglesia llena de Babilonia. Y me cuesta creer que no sean salvados ellos. Oremos por nuestros hermanos que están equivocados. Oremos por nuestros hermanos. Oremos por los pastores que algún día se llamaron apóstoles y entendieron que no hay más que 12. Oremos por los que son profetas y que deben entender que esos profetas cumplieron su tarea hasta Cristo. Porque la Biblia dice que el último de los profetas se llamó Juan el Bautista. Oremos por las iglesias, oremos por nuestros hermanos. No nos toca a nosotros arrancar la cizaña. En esas congregaciones que están entregados a la prosperidad, al fetichismo, a la hechicería, al ocultismo, hay muchos escogidos que van a escuchar el mensaje, porque dice la palabra que Dios enviará el espíritu de vida y nos levantará, como tuvo misericordia conmigo, como tuvo misericordia con nosotros, y el Señor nos quitó los velos. Hay hermanos que dicen, no sé qué está pasando en la iglesia, estamos transicionando, no entiendo muchas cosas. Saben, hermanos, yo tampoco entiendo, solamente obedezco. Y no sé si algún día lo voy a entender, pero trae paz en mi corazón a hacer las cosas que le agradan a Dios, por sobre todas las cosas. Usted y yo debemos orar mucho, porque hasta terremoto puede haber si oramos. Usted y yo tenemos que estudiar la palabra y aplicarla y vivirla. Porque, hermanos, dice la palabra que cuando ellos recibieron el Espíritu, se pusieron en pie. Y así se cumple. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Ayudemos a los que dudan. Convenzamos por el Espíritu Santo a los incrédulos. Fortalezcamos al que está debilitado. Pero saben, hermanos, por sobre todas las cosas, amémonos unos a otros entrañablemente. Porque la iglesia está destinada por Jesucristo a padecer persecución por causa de su testimonio. No vamos a impedirlo nosotros jamás. Así que mejor es que nosotros digamos, Señor, desde hoy, desde esta noche, me has hablado, acepto, asumo, Señor.
Acepto que puedo perder familias, amistades, dinero, posesiones. Acepto que me pueden maltratar, me pueden ultrajar, me pueden violentar. Lo acepto. Porque, Señor, yo acepté tu amor. Así que lo acepto, Señor. Acepto si estoy enfermo, acepto si estoy debilitado, acepto si no tengo dinero, porque sabes, Señor, ¿quién soy yo para no padecer si tú padeciste por mí? Cuando tenemos una herencia eterna que pronto se va a manifestar. Pronto. ¿Trae consuelo a su vida? ¿Trae consuelo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie. No existe ninguna cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, como está escrito. Ninguno, no existe nada creado que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, por favor. Padre, voy a pedir que tu Espíritu Santo en esta noche nos llene. En verdad, llénanos, Espíritu Santo. Porque cuando tu Espíritu llena nuestras vidas, tu palabra solamente es respaldada por el poder de tu Espíritu Santo. Tú no respaldas ninguna obra porque no es con ejércitos, no es con fuerza, no es con habilidades ni destrezas del hombre. Fuimos redimidos como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y en verdad estoy agradecido porque esta noche nos hablaste así. Señor, aceptamos tu propósito eterno. Aceptamos tu decreto. Y sé, Señor, que aunque nos duela, y aunque sea muy doloroso y desgarrador, tu nombre sea glorificado, Señor. Iglesia, es como en el silencio de una mañana, un hombre escuchó su nombre y dijo: Abraham, Abraham, quiero que hoy me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo. ¿Habrá habido algo más desgarrador? ¿Habrá habido algo más doloroso? Conozco que me amas, Abraham. Tu fe es grande. ¿Sabes, iglesia? El Señor te está llamando para consagrarte esta noche. Por eso dije que no debemos terminar sin antes tomar una decisión. Consagrarte. Consagrarte. La obra es de Cristo. Y sabes, si Él quiere traer un genuino avivamiento en esta iglesia, y si la iglesia está muy acostumbrada a depender de su pastor Raúl Oliva, si el Padre tiene que llevarme a su presencia esta noche para que su iglesia crezca, gloria sea a Dios. Porque es por su Espíritu. Es por su Espíritu. Adorar a Dios es adorar sacrificialmente, no con lo que me sobra, sacrificialmente. Debe costar tu adoración. Ser íntegro debe sacrificialmente resultar para tu vida. Te debe costar apartarte de lo que te arruinan. Pero esta noche pídele al Espíritu Santo: ayúdame, lléname. Y dile: Señor, yo me consagro.
Acepto que soy hecho rey y sacerdote. Acepto. Y lo creo. Y debo vivir como tal. Padre, por la gracia tuya, que tu Espíritu Santo esta noche, a quien has escogido esta noche, manifestar tu amor y tu gracia y tu misericordia. No importa si es un joven, un adolescente, una niña, un niño, un mayor, un adulto, un anciano, una anciana, no interesa, solamente vale tu orden, tu voluntad. Pero en verdad, Señor, esta noche, que haya personas que digan: Padre, aquí estoy. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me consagro a ti, Señor. Porque acepto tu decreto, acepto tu voluntad. Y ya entendí que no debo mirar a Enoc o a Elías como ellos son los responsables. Soy yo, Señor, el responsable de predicar tu palabra y de nunca callar. Y como iglesia, nunca callar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor.